Buenos días, qué bueno poder estar con ustedes, saludarlos en el nombre del Señor Jesús y llegar a tantos lugares a través de los medios de Facebook y de otros medios que comunicamos el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado orando y buscando el rostro del Señor por la situación en que nos encontramos. El tema de hoy es el poder de la sangre de Jesucristo. Hablo este tema por la situación en que nos encontramos, no solamente nosotros, sino en realidad todo el mundo. Estamos justos y pecadores pasando por lo mismo. La diferencia es Jesús y la poderosa sangre que nos justifica a nosotros. Por eso nosotros queremos traerle un mensaje que podamos utilizar para aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras familias, a todas las cosas que hacemos en el tiempo difícil en que vivimos. Damos gracias al Señor por el día de hoy que nos ha dado salud y vida. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a hablar acerca del poder de la sangre. La sangre tiene un significado poderoso para la iglesia de Jesucristo, porque en la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario hay mucho poder. Tiene un poder espiritual que detiene los avances de las tinieblas, detiene la obra de las tinieblas, y es un poder que tenemos nosotros que es impenetrable por el mal. Damos gracias al Señor por el poder de la sangre que nos ha entregado a nosotros y que podemos utilizarla para protección y para bendición de nosotros y para prevenir que cosas lleguen a nosotros. Voy a hablar acerca de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan y se esconden de Dios, cuando el Señor los llama, en una de las visitas que el Señor hizo en el huerto, ellos se escondieron. Entonces, para cubrirse, ellos hicieron lo siguiente: hicieron hojas de higuera. La higuera procede de la vida vegetal, la cual carece de sangre necesaria para la redención. La sangre siempre es necesaria para la remisión de pecado, para el perdón de pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Cubrirse con hojas de la higuera representa las obras realizadas por el hombre al esforzarse por cubrir su pecaminosidad. El hombre siempre está haciendo obras humanas para justificarse ante los ojos de Dios. Tales obras son inadecuadas para cubrir la desnudez del hombre y no consiguen que el hombre sea justificado, aprobado por Dios. O sea que las hojas de la higuera representan el esfuerzo humano por cubrirse. Y sabemos nosotros que nosotros los seres humanos, cuando no conocíamos al Señor, si éramos personas religiosas, hacíamos un sinnúmero de cosas pensando que nuestras obras nos podían justificar ante Dios. Y eso es incorrecto. Lo primero que vamos a encontrar en esta enseñanza es el favor y la gracia del Señor manifestada en la provisión para Adán y Eva después de haber pecado, proveyéndoles un vestuario de piel de un cordero para justificarlos por su pecado. Ellos habían pecado y ellos estaban vestidos de hojas, ¿verdad?, de la naturaleza. O sea, estaban cubriéndose con obras personales y eso no lo justificaba ante Dios. Por lo tanto, como Dios es un Dios de amor, y aunque ellos habían pecado, Dios mata varios corderos para hacer de los corderos, la piel que ellos necesitaban, porque al cubrirlos con piel tenía que haber derramamiento de sangre. La sangre es lo único que nos justifica a nosotros ante Dios, siendo el primer sacrificio con derramamiento de sangre, enseñándonos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecados. Génesis capítulo 3, verso 21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Probablemente las pieles de corderos sacrificadas en sustitución de los
pecaminosos Adán y Eva con derramamiento de sangre para perdón de sus pecados. Necesitaba derramamiento de sangre. La sangre es poderosa. La sangre nos limpió a nosotros de todo pecado. Y toda persona que me escucha a través de esta enseñanza, si usted no conoce al Señor, ninguna obra lo justifica ante Dios. Lo único que le justifica a usted ante Dios es que usted acepte la sangre derramada en el Calvario para que por ella usted pueda ser salvo. Que Dios matara a los corderos es una sombra que anuncia la muerte vicaria de Cristo como Cordero de Dios y el derramamiento de su preciosa sangre para efectuar la redención, en base a la cual Dios justifica a los pecadores que creen en Él. ¿Me escucharon? La base para la justificación, la base para acercarse a Dios, la base para entrar al reino de Dios, la base para entrar al cielo es la sangre, aceptar el sacrificio de la sangre. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Hace falta, repita conmigo, la sangre. Expiación del alma. ¿Qué necesita el alma para ser perdonada? Es aquella forma de satisfacción por la culpa del pecado, en la cual el culpable queda suelto al cargar su pena. ¿Quién carga la pena? ¿Quién expía por el hombre? La sangre derramada en el Calvario, o la sangre que derramaban en el Viejo Testamento los toros y los machos cabríos y los sacrificios de animales que se hacían. La palabra viene del hebreo kiper, que equivalente al arameo de borrar, a la raíz de cubrir. El concepto básico parece ser el de eliminar el obstáculo que impide la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que puede impedir en el hombre la bendición de Dios? La bendición de Dios lo que lo impide es el pecado. Por lo tanto, hacía falta que sus pecados fuesen perdonados. Reconciliación a través de la expiación de la cruz. Es el medio por el cual queda rota la barrera del pecado que se interpone entre Dios y el hombre. Por la entrega en sacrificio de la vida inmaculada de Jesús sin pecado, Cristo anula el poder del pecado para separar al hombre para Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesús, la sangre nos separa para el servicio del Señor. Levítico capítulo 17, verso 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. O sea que la sangre hace expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará la expiación por las personas. En el Viejo Testamento se utilizaban animales, que la sangre es rociada, ¿verdad? Y eso expiaba el pecado, cubría el pecado, pero no lo quitaba, lo cubría. Esta escritura nos enseña que el poder que tiene la sangre en sí, la sangre tiene mucho poder. Aprendemos que la vida de la carne está en la sangre y que por el poder de la sangre la persona queda limpia de su transgresión o pecado, y podemos decir: gloria le podemos dar a Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario para nosotros y para el mundo entero, para todo aquel que en Él crea. Pasamos al nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3, verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que aquí encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor nos regala las cosas, que el Señor nos entrega a nosotros las cosas,
que el sacrificio del Señor es el regalo del Padre para el mundo entero, y que todo lo que necesita el ser humano hacer es dejar su vida de pecado y aceptar a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como su Salvador. Y aquí da la Biblia, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Aleluya. O sea que la justificación no nos cuesta nada, solamente aceptar a Jesús. Otra vez aprendemos cómo el Señor nos declara justos sin nosotros hacer nada, exclusivamente nada. Y por su gracia nos redime o nos liberta de la culpa. Teníamos culpa por causa del pecado original. Nacimos con culpa, nacimos enemigos de Dios. Pero gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:11 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que estábamos separados de Dios. El ser humano estaba separado de Dios. Y por causa del derramamiento de la sangre, al aceptar el sacrificio de Jesús, somos reconciliados. Y esa reconciliación trae a nosotros protección, beneficios, bendiciones. Amados hermanos, libertado de la culpa, libertado del pecado, libertado de la opresión del diablo, libertado de la maldición de la enfermedad, libertado de la maldición de la pobreza. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué grande bendición! Nuevamente experimentamos otra bendición de la gracia de nuestro Salvador, por quien hemos sido reconciliados con Dios y hemos recibido nosotros, la iglesia, todo aquel que en Jesús ha creído, ha recibido el ministerio de la reconciliación. Alabado Dios. O sea que nosotros, la iglesia, representa a Jesús. Somos embajadores del cielo. Nosotros representamos a Jesús. Cuando hablamos, el reino de las tinieblas sabe que nosotros llevamos con nosotros una autoridad que el mundo no ve, pero que la tenemos dentro. Y es, amado, la encomienda de Jesucristo a nosotros como sus representantes. Y donde nosotros llegamos, nuestras palabras tienen valor, tienen significado, tienen peso. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, habiendo recibido el ministerio de la reconciliación, la iglesia necesita tomar responsabilidad sobre esta grande encomienda de reconciliar al mundo con Dios. Somos responsables, amado. Escúchame, tú eres creyente. Tú y yo somos responsables de ir afuera y hablarle a las personas, de llamar por teléfono en esta situación en que nos encontramos y comunicarte con tus amigos y hablarle del testimonio de Jesús, de la protección de la sangre que tiene la iglesia. Creo que el Señor ha preparado los tiempos en que vivimos para recoger la gran cosecha que está lista y madura para el reino de Dios. Aleluya. La cosecha, la mies es mucha, amado, y la mies está madura. Necesita que salgan obreros, que obreros se revistan de fortaleza, de gracia y de favor de Dios, y utilicemos los medios que tenemos. Compartamos este mensaje. Tienes amistades en Facebook que quizás en otros países lejanos. Comparte esta enseñanza. Llámalos y dile, conéctate conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Aprovechemos el tiempo haciendo llamadas, testificando del poder protector de nuestro Salvador, de su grande provisión y cuidado para con nosotros sus hijos. Avísale al mundo, a tus amigos y familiares, amado hermano, que estos son tiempos de Dios para la iglesia. Lo que está sucediendo en el mundo, amado, no es para solamente un pueblo o un país o una nación sola. No, es para todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios está airado con el mundo entero por el pecado, aleluya, del mundo, por cómo han rechazado a Dios,
cómo se burlan de la palabra, cómo se burlan de los creyentes, cómo se burlan de la predicación, cómo se burlan aún de nuestro Señor Jesucristo. Amado, las personas que son ateas, los incrédulos, todos aquellos que están envueltos en pecados, que están en brujerías y en diferentes pecados, odian, amado, odian la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos que levantarnos en estos tiempos. Aleluya. Porque la ira de Dios no es para nosotros. La ira de Dios es para aquellos que están caminando en rebelión y en pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Como dice la Escritura, amado, tocar trompeta en Sión. Anunciemos las nuevas de salvación. Amén. Porque la mies está madura. Recojámosla para el reino de Dios. Amén y amén. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Así es que mira lo que dice ahí: quien logra que haya paz, quien puede llevar la paz a hogares, somos los que tenemos la sangre de Jesús. Aquí dice, haciendo la paz mediante la sangre derramada. Alabado sea Dios. Donde hay sangre de redención, amado, hay poder para causar paz, para traer paz a los hogares que no tienen la sangre y no tienen la protección. Tampoco tienen la paz del Señor. No todas las personas, sino todas las cosas. No es reconciliando todas las personas, es todas las cosas. Lo cual se refiere no solamente a los seres humanos, sino también a todas las criaturas que fueron creadas en Cristo y ahora subsisten. Es decir, se conservan unidas en Él y son reconciliadas con Dios por medio de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que Dios creó fue creado por Él y para Él. Aleluya. Él tiene ese derecho, Él tiene ese poder, Él tiene esa autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Versos 16 y 17 de Colosenses 1 dice: porque en Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y en Él y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. El Señor amado todo lo creó para que el beneficio de la iglesia. Todo lo creó para que el hombre disfrutara de su creación. Dios es un Dios de maravilla, maravilloso. Dios es un Dios lleno de amor y de gracia y de favor. Alabado sea el nombre. Aprovechemos, amado, la bendición que tenemos de Dios, que está al alcance de una confesión. Está al alcance de que tú le digas: Señor, sálvame, Señor, ven a mi vida, Señor, cambia mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Remisión de pecados, perdón, libre de la paga del pecado, amado. Dice aquí en Mateo 26, 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se dan cuenta? Mateo 26, 28 dice que su sangre fue derramada para perdonarnos nuestros pecados. Hebreos 9, 22, repito, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay perdón de pecado. Esto quiere decir que las personas que piensan que están practicando alguna religión y nunca han aceptado a Jesús como su Salvador y no han reconocido la sangre derramada en la cruz del Calvario, esto quiere decir que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Te das cuenta? O sea que no es que tú te confieses con alguien, es que tú aceptes a Jesús como tu único y verdadero Salvador. Es que tú abras tu corazón a Jesús y le invites que entre a tu corazón y cambie tu vida. Que le invites y le pidas que su sangre te limpie de toda rebelión y de todo pecado. Efesios capítulo 1, 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre,
y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por el derramamiento de su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que nos perdonó a nosotros por gracia. Gloria a Dios. Qué bonito es el Señor. Qué lindo es Jesús. Qué maravilloso es conocer la sangre, el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos dos cosas importantes a las que debemos prestar mucha atención. Y es que la gracia y la sangre están estrechamente conectadas en nuestra redención. Y ambas tienen que ver con la misma persona que es quien nos salva. Se llama Jesucristo. La sangre Él la derramó. La gracia es su propia persona. Es la gracia de Dios personificada en Jesús. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de Jesús, el que también derramó su propia sangre para regalarnos la vida eterna. Recibimos a través de la redención por su sangre y según las riquezas de su gracia, ¿qué recibimos? Recibimos la vida eterna, el perdón de pecados y paz para con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, qué maravilloso. Aquí recibimos dos cosas importantes: una posición de justicia por ser creyentes, y recibimos la paz con Dios por causa del Señor Jesucristo. O sea, la posición que recibimos es una posición en la que no aumentamos ni disminuimos. Un día no estamos en un grado más alto en la posición y otro día en un grado más bajo en la posición. No, es una posición de justicia permanente. Cuando se convierte un niño, el niño recibe el mismo lugar en la posición de justicia que recibiste tú como padre y tú como madre, o yo como abuelo, o yo como pastor. Amén. Eso es importante conocer. Y nadie nos puede, amado, mover de esa posición de justicia. También recibimos la paz con Dios por causa de confesar a Jesús. La Biblia dice en Efesios 2:14 que Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. Colosenses 1:20 repite: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, otra vez, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Redención pagó un precio muy alto para redimirnos. Hebreos capítulo 9, del verso 12 al 15 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vuelve y repite el verso 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Fíjense, si la sangre de los animales santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Gloria a Dios. Así es que, amado, la diferencia en estas dos sangres es que la sangre de los animales, ¿ves?, es física, natural. La sangre de Jesús es espiritual y es espíritu. La sangre de Jesús corre por todos los lugares del mundo, simultáneamente, al mismo tiempo. Yo invoco la sangre aquí y en Puerto Rico la pueden estar invocando al mismo tiempo que yo,
y en Honduras la pueden estar invocando al mismo tiempo que yo, y en México y en Guatemala la pueden estar invocando al mismo tiempo que yo, y en Santo Domingo y en Cuba la pueden estar invocando al mismo tiempo que yo. ¿Te das cuenta? En Estados Unidos también la pueden estar invocando al mismo tiempo de Dios que yo, y ella está presente al mismo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que también es omnipresente. Donde quiera que se invoque, ella está. Gloria. Puede estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, en todo lugar del mundo. Qué poderosa es la sangre de Jesús. ¿Habías pensado en eso? El poder de la sangre de Jesús. Ella corre y salva personas. Las obras muertas de las que dice aquí que limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, la sangre nos limpió de obras muertas. ¿Qué son? Puesto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todo lo que hicimos, bueno o malo, fueron obras muertas delante del Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que todo lo que hicimos nosotros antes de venir a Jesús, los rosarios que rezamos, los Padres Nuestros que rezamos, las comidas que compartimos, las buenas obras que hicimos sin conocer a Jesús, son obras muertas. No tienen valor alguno para la eternidad. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Miren lo que dice. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, amado, ni es María del Carmen, ni es San Judas Tadeo, ni es la Virgen de la Guadalupe, ni es San Pablo, ni San Pedro, ni es el Papa. Nadie puede servir de mediador. Porque por eso es mediador de un nuevo pacto. Nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, ¿se dan cuenta? Él tuvo que morir para redimirnos del primer pacto. Los llamados ahora nosotros, los llamados, los que hemos conocido a Jesús y hemos sido lavados en su sangre, recibamos la promesa de la herencia eterna. Por eso ahora nosotros podemos decir que cuando muramos, vamos al cielo, vamos a la presencia de Dios. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados y el nuevo pacto fue consumado con esta sangre. El nuevo pacto fue sellado, confirmado, cuando se derramó en la cruz del Calvario la sangre. La sangre de Cristo efectuó una redención eterna para nosotros. La sangre de Cristo compró la iglesia para Dios. Ahora la iglesia es propiedad de Dios. Tú eres creyente, tú eres parte de la iglesia. Tú eres creyente, tú eres propiedad de Dios. Lo que dice que somos su herencia y santificados para su servicio y gloria. Nos lava de nuestros pecados, purifica nuestras conciencias, nos santifica y habla mejor por nosotros. El sacrificio de Jesús en nosotros es el que habla a través de nosotros. Por esa sangre entramos al lugar santísimo y vencemos a Satanás, el acusador. Por lo tanto, es preciosa y es mejor que la sangre de los machos cabríos y de los toros. Debemos tener la sangre de Jesús en alta estima y no considerar la cosa común como la sangre de los animales. Si lo hacemos, sufriremos el castigo de Dios. Por eso es que nosotros en la iglesia no podemos pisotear la sangre. No podemos estar entrando y saliendo. No podemos estar pecando y viniendo a arrepentirnos. Tenemos que ser creyentes, amados, que permanezcamos en comunión con Dios. Hechos capítulo 20, verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. O sea que somos pertenencia de Dios. No pertenecemos a un grupo de familia, a una nación. No pertenecemos a Dios, amado. No pertenecemos a otro Dios. Pertenecemos al Dios nuestro que se llama Jesucristo. 1 Pedro 1, 18 al 23 dice:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Así viven las personas que están en el mundo, que rechazan la sangre, la cual recibiste de vuestros padres, recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres. Ahora fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, no estamos creyendo en cualquiera, estamos creyendo en un Dios vivo. Habiendo purificado, Él ha purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Qué bendición grande tenemos nosotros! Hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir ser justificado? Quiere decir poder pararte delante de Dios sin sentido de culpa ni de pecado. Tú te paras delante de Dios sin prejuicio. Tú te paras delante de Dios con confianza, porque fuiste comprado a precio de sangre, porque la sangre te justifica ante Dios. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya reconciliados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Hay una manifestación de la ira de Dios ahora mismo. Está viviendo el mundo entero. Aquí nadie se salva. Hasta el príncipe creo que le están haciendo el examen porque puede que esté contaminado. Así que aquí nadie se salva. Ni los ricos, ni los más poderosos, ni los gobernadores. Aquí nadie se salva. Amado, todos estamos en el mismo bote, luchando, amados hermanos, para mantenernos sin contaminación. La iglesia es exenta de eso. La iglesia, si se mantiene bajo la protección de Dios, se mantiene encerrada, gloria a Dios, como se nos ha pedido. La iglesia, nadie de la iglesia ha de padecer. Así que, amado, tome el consejo. ¿En qué cosa podemos ver la ira de Dios en la tierra ahora? En el COVID-19. Esto parece ser una manifestación. Parece ser una manifestación de la ira de Dios. Parece ser. Hechos 13, 10, 39, 38 y 39 dice: sabed pues esto, vosotros varones hermanos, que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Gloria a Dios. Por causa de la sangre, ahora tenemos entrada libre a su presencia. Hebreos 10, 19 al 24 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo significa que la separación entre Dios y el hombre había sido abolida, porque la carne de pecado, representada por el velo de la cual Cristo se había vestido, fue crucificada. Gloria a Dios, porque cuando Jesús fue crucificado, el velo que separaba la carne, que representaba la carne, amado, la oposición entre Dios y el hombre, se rasgó de arriba abajo. Este es el segundo velo, de acuerdo, dentro del tabernáculo, velo que representa la carne de Cristo.
Cuando la carne de Cristo fue crucificada, el velo fue rasgado, abriendo así el camino para que nosotros, los que antes estábamos alejados de Dios, representado por el árbol de la vida, Génesis 3, 22 y 24, entráramos en el lugar santísimo para tener contacto con Dios, con Él, y tomarle como el árbol de vida y así disfrutarlo para siempre. Gloria a Dios. Amén. Esto denota que por haber sido crucificado nuestro viejo hombre junto con Cristo, tenemos un camino abierto para tener contacto con Dios y disfrutarlo en nuestro espíritu con nuestra nueva vida y nuestro suministro, aleluya, de vida que viene del Espíritu de Dios. Así que ahora nosotros, amados, tenemos comunión con Él, con Dios, porque el velo fue rasgado. Gloria a Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Aleluya. Estamos como en el Edén. O sea que ahora esto es un nuevo Edén lo que tenemos. Porque Dios tiene comunión contigo y conmigo 24/7. No hay nada que pueda intervenir entre Dios y nosotros. El velo, el pecado fue quitado. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, amados hermanos, somos hijos de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Llama a tu hermano que tiene alguna necesidad. Pregúntale al cuerpo cuál de ellos tiene necesidad. Y suplamos esa necesidad por el amor de Dios, amados hermanos. Este es el tiempo de desprendernos. Este es el tiempo de dejar de ser egoísta y solamente pensar en la familia que tenemos dentro de las cuatro paredes, amados, de nuestra casa. ¿Vale? Es el tiempo de llamar a los hermanos de la iglesia. Ahí es donde vamos a probar verdaderamente quién está conectado con el cuerpo de Cristo local. Y hay en cada ciudad, cada iglesia es un cuerpo en particular. Aleluya. Es una tribu especial. Nosotros somos la tribu de rebaño. Por lo tanto, toda la gente de la tribu de rebaño, sea en el sur de Chicago, sea al oeste allá con Salomón, sea allá con mi hermano Jesús, el pastor Jesús, en Lake Station, sea en Chicago, sea en Honduras, sea en Puerto Rico, donde quiera que haya una de nuestras iglesias y conozcamos alguna necesidad, es para que nosotros, los que Dios ha bendecido, los que tenemos, los que hemos sido sabios, hemos guardado un dinerito, podamos compartirlo con ellos. Aquí lo dice. Aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esas son buenas obras. Gloria a Dios. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Concluyo con esto. Verdaderamente, a través de este estudio, a medida que descubrimos todo lo que ha hecho posible el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder que hay en ella, y cómo su sangre pudo quebrantar el poder de las tinieblas que nos ataba, nos oprimía y nos mantenía alejados de nuestro Creador por la maldad y el engaño del príncipe de las tinieblas. Aquí aprendemos en el nombre de Jesús y quién es y quién está detrás de en el nombre de Jesús venimos en contra de quien está detrás de este maldito virus que ha matado tantas personas, sobre quien nosotros, la iglesia, se nos ha entregado la autoridad para destronarlo y vencerlo. Así que, amados hermanos, apliquemos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Hay un poder en ella que posiblemente no lo hayamos experimentado. La sangre es una protección espiritual que tenemos cuando se anunciaron las plagas que vendrían sobre el pueblo de Egipto después de Dios haber luchado con ese faraón, diciéndole diferentes cosas. Tuvo que acudir a lo más sensitivo que podía tener un hombre, su primogénito. Y le anunció que vendrían unas plagas.
Y Moisés le anunció al pueblo que mataran un corderito y pusieran la sangre en los dinteles de su casa. Ese cordero representaba el derramamiento de la sangre de Jesús. Y dice la Biblia que mientras pasó el ángel de la muerte, pasó por casas de creyentes, de israelitas y de egipcios. Y donde quiera que no había sangre, entraba y mataba al primogénito. Sin embargo, había una protección, había un cuidado de parte de Dios. Había una promesa, amado, que Dios había hecho al pueblo, que no pereceremos como los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Y tú puedes declarar esto: yo no voy a perecer como los demás, porque yo soy hijo e hija de Dios. Y la sangre cubrió el pueblo de Israel y no mató a ninguno. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la sangre del Cordero de Dios en contra de este maldito virus, que nadie lo ve porque es algo espiritual, pero entra y mata a las personas. Así que protégete y cúbrete con la sangre de Jesús. Amén. Padre, yo quiero orar por todos los hermanos y todas las vidas que están viendo este programa. Oro por aquellos que no te conocen, que hoy pueda ser el día en que tú digas: basta ya de yo estar dando tumbe, brincando de aquí para allá, jugando con el pecado, yéndome al mundo, quedándome en la casa, no sirviendo a Dios como debo servirle. Y reconoces que Dios ha hecho muchas cosas contigo, pero no te da la gana, la santa gana de servirle a Dios, porque por la vagancia, por las ataduras del diablo que quizás tenga, por las opresiones satánicas que hayan sobre tu mente y sobre tu espíritu. Pues yo le hablo a ese espíritu de vagancia y de indiferencia, que te deje libre ahora mismo en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor Jesucristo que tú puedas hoy hacer esta oración y pedirle al Señor Jesús que entre a tu vida y perdone tus pecados. Repite conmigo esta oración: Padre, vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Y le pido a Jesús que su sangre la aplique a mi vida. Recibo la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte y a apartarme del pecado y del mal. Amado hermano y amigo, hermanos que están tibios, amado, afírmate en el Señor. Te lo aconsejo por el amor de Dios. Afírmate en el Señor. Busca al Señor mientras pueda. La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Así que estos son tiempos de recogimiento espiritual, amado. No pensar en los deleites de la carne. Aleluya. Recógete con Dios. Ora. Pídele a Dios que te despierte a buscarle. Dile: Señor, estoy atado, líbrame de estas ataduras. No puedo orar como antes, ayúdame a orar. Aleluya, desprenderme de lo que quiero ver en la televisión o en las noticias. Despréndete de las noticias. Mientras más noticias de virus tú oigas, más oprimido te vas a sentir y más temor va a llenar tu casa. Aleluya. Lee las promesas de Dios. Yo he enviado unas oraciones para que las repitan y las hagan. Alabado sea el nombre del Señor. Repite el Salmo 34, el Salmo 91, el Salmo 103, el Salmo 23. Repite esos salmos, léelos una y otra vez. Y pide a Dios que te ayude, que te fortalezca. Padre, yo oro por la iglesia. Te pido que levantes a los caídos, le des fuerza al cansado, Padre amado. Liberta a los que están oprimidos por el diablo. Sana a los enfermos. Cubro a tu iglesia, Padre. Todos los hogares de tu pueblo los cubro con tu sangre, los hijos, los nietos, los matrimonios, Padre. Donde hay contienda, deja la contienda matrimonial. Únete en oración. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Háblale bien a tu esposa. Quiere a tu esposa. Ámala, gloria a Dios. Aleluya, el vaso más frágil es como vaso más frágil. Dios la ha puesto a tu lado para que estén juntos siempre. Gloria a Dios. No hables mal de ella a nadie, a nadie. Te prohíbo que hables mal de tu esposa en el nombre de Jesús. Aleluya. Habla bien de ella y bendícela. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a todo el que está al alcance de mi voz y protege a todas las personas, Padre amado. Cúbrenos con tu sangre poderosa y bendita. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Por aquí mi esposa va a decir algunas palabras.
La recibimos. Amén. Enseguida. Tremenda Gloria a palabra, Dios. Hani. Aquí vengo yo. Dios les bendiga, los quiero mucho. Amén. Comparte este mensaje, por favor. Ya, bendiciones. Ya vamos a terminar esta enseñanza linda de la sangre y el poder de Cristo. Y quiero terminar con una reflexión muy importante, ya que este es el servicio de nuestro rebaño en Chicago. Está la palabra de Lucas 21:28 que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y esta mañana el Señor me hacía pensar en la palabra erguíos, que algunas veces para pronunciarla se me hace difícil, pero quise buscar lo que significaba eso. Y dice: levántese, enderécese. Eso es lo que quiere decir esa palabra erguíos. Levántese, enderecen, estén atentos, mirad, pónganse de pies, cobrad ánimo, levanten la cabeza, tomen ánimo cuando vean estas cosas. Y claro, la iglesia va adelante. Y usted sabe que la iglesia camina, pero necesita sus finanzas para mantener los obreros y correr con la visión. Porque la iglesia, después de esto, no va a caber la gente en nuestros agapes. Pero mientras tú y yo somos importantes de seguir sosteniendo las estacas de la iglesia para que cuando regresemos el lugar esté ahí. Y la palabra que te tengo que decir de la ofrenda y de los diezmos hoy, gracias al Señor que algunos siguen trabajando, pero otros no están trabajando. Estamos esperando, ¿verdad?, ese dinero que va a venir, pero a algunos no le va a llegar porque no llenaron sus planillas. Pero ¿sabes qué? El proveedor de nosotros es Él. Él nunca nos va a dejar. Él dice que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero sabes que para eso hay que sembrar semillas para cosechar. Pastora, ¿qué yo puedo dar? Yo creo que la viuda, cuando Jesús fue a recoger la ofrenda en el arca, no tenían mucho que dar, pero sobresalió su ofrenda. Porque dice en Lucas 21 Lucas 21 dice: y levantando los ojos, 21, 2 al 3, y levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Tú das $2, el otro da 4, el otro da 100, el otro da 50. Todo suma para la obra de Dios. Y no solamente para la obra de Dios, sino una semilla para ti, para que tu fe siga creciendo y siga sosteniendo la obra del Señor y tu fe. Porque la fe, o sea, cuando las dádivas de nosotros nos llevan a una fe, a creerle a Dios y a conocerlo como nuestro proveedor. Está Text to Give, que puedes dar las ofrendas ahí, como vas a ver en la pantalla, pero también puedes enviarlos por correo. Aquí mismo en este mensaje puedes escribir a la dirección donde lo quieras enviar. La gente de Chicago, la iglesia de Chicago, hoy este servicio es de Chicago. Así que la obra de Dios sigue adelante con tus finanzas también. Así que voy a orar por aquellos que hoy dicen: mira, no tengo nada, solo esto, este poquito, lo que sea. Deja que Dios mire tu ofrenda. Él está mirando tu ofrenda. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo los dadores alegres. Y Padre, de lo que tenemos, sembramos para tu obra y tú nos darás una gran cosecha, porque cada semilla que sembramos para el reino de Dios, no hay
nada que la pueda corromper, nada la puede dañar y los ladrones no pueden hurtar ni robarla porque está segura. Y Padre, gracias porque todavía tenemos para nosotros poder dar. En el nombre poderoso de Jesús, sustenta cada uno de vosotros para que nada os falte de ningún bien. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga. En la pantalla va a estar ya Sergio. Gracias. Saludo a todos los líderes de Chicago. Gracias por sostener las estacas del rebaño. Gracias al pastor Eladio. Gracias a la pastora Carmen. Y gracias a todos aquellos que nos están mirando. En este mismo tiempo yo estaré también predicando. Pueden ver todos los servicios el domingo, un retiro de todos los servicios que usted quiera escuchar y ver. Pero acuérdese de su iglesia y su responsabilidad a su rebaño, a su iglesia, a su ministerio. Dios te bendiga. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones.